Bueno, bienvenidos, buenas noches. Mi nombre es Mauricio Peña, director de la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, y tengo el gran gusto de presentarles a Luis Guillermo Vicaría y a Luis Rizo Salón, dos de los artistas que nos estarán acompañando esta semana, mañana, desde el escenario. Bueno, Luis Rizo no tanto desde el escenario, a menos que sea una emergencia. No creo. Esperemos que no. Luis Guillermo Vicaría, director, egresado de la Javeriana, también hizo su maestría en Londres, ¿me corrige? Sí, un posgrado. Un posgrado en Londres y también en Estados Unidos estudios. Luis también compositor, también egresado de la Javeriana, si no estoy mal, estudiaron juntos, ya hablaremos un poquito de eso, me imagino. Y compositor colombiano, joven, y de muy buen reconocimiento, establecido en París, y ya los dejo a ellos dos echar carreta. ¿Qué tal si comenzamos oyendo un poco de una grabación para ustedes? ¿Sí? Podemos oír el primero. Podría decir que se volvió loco y pues de hecho era loco ya antes de que le diera por componer estas obras. Yo quiero comenzar haciéndole una pregunta a Luis Fernando, y es, pues aquí estamos oyendo una flauta, ¿sí? Una flauta, y yo le pregunto que las ideas musicales, ¿de dónde le vienen? ¿Le vienen de la idea de un instrumento, una idea abstracta, y le quiero combinar esa pregunta con otra, y es, ¿por qué un instrumento? Mejor dicho, ¿por qué termina haciendo tocar a un instrumentista para lo que supuestamente el instrumento no fue hecho? Bueno, antes que todo, esta obra se llama Flux, In-Out, adentro, afuera. El inicio del proceso que tuvimos con esta obra fue un encargo de colaboración que tuve con una flautista francesa que se llama Claire Luquien, quien me dijo, me había dicho hace un tiempo que le gustaría trabajar conmigo y que teníamos pendiente pues en qué momento podríamos presentar esta obra. Este proyecto todavía para mí no sabía nada, solamente flauta. Y yo siempre he tenido esta curiosidad por justamente tomar un instrumento que fue inventado hace tanto tiempo, respetar la construcción misma del instrumento y simplemente explorar las posibilidades que tiene ese instrumento por fuera de la tradición, por fuera de lo que aprendemos en un conservatorio. Y con esta inquietud que es simplemente cómo sacar del contexto un instrumento, simplemente cómo puedo mirar un instrumento de otra manera y empezar a explorar. Ahora, esa exploración para mí es fundamental de hacerla siempre acompañada, de estar con el instrumentista, quien es al fin y al cabo mi interlocutor, es la persona que va a permitirme existir como compositor, y con algunas ideas sencillas empezar poco a poco a encontrar juntos, encontrar estas sonoridades y aprender mutuamente, porque finalmente el instrumentista a veces está sorprendido de lo que él mismo está haciendo, que él no sabía que podía hacerlo.
Entonces, muchas veces la idea se alimenta de un simple grano de arena que yo propongo, y el instrumentista también con su imaginación aporta todo el resto. Entonces, esa es una de las maneras como surge la música, mi música, es este trabajo entonces de colaboración, pero hay otras maneras, a veces es simplemente de manera subjetiva, que tengo, por ejemplo, una imagen de algún gesto, puede ser incluso de danza, que tiene una energía, y esta energía representa un movimiento. Ese movimiento se traduce inmediatamente en sonidos en mi cabeza, y yo trato de buscar la manera de representarlo en música. Más o menos es el proceso. Ahora que usted habló del trabajo con el instrumentista y los instrumentos, que es tan importante en la música que usted hace, me parece importante hablar de lo siguiente, y es que Luis Fernando pues ha tenido la oportunidad de trabajar con grandes instrumentistas, y permanentemente en su trabajo diario como compositor trabaja con instrumentistas no solamente tienen un gran nivel, sino muchos de ellos se dedican a tocar este tipo de música, y es un lenguaje que es un poco más familiar, y de pronto es una mente más abierta que el músico tradicional en sus estudios normales. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo ha sido en esta experiencia que hemos tenido en esta semana o en estos meses de trabajo de preparación del concierto de mañana, cómo ha sido el trabajo con un grupo de instrumentistas en donde algunos no tienen tanta experiencia en este tipo de lenguaje, y me incluyo, en donde ha habido una aproximación? Esta es una experiencia nueva para mí en ese sentido. Había tenido una experiencia tocando, más no dirigiendo, y es una experiencia muy interesante. Entonces, ¿cómo ha sido ese trabajo para que ustedes sepan un poco cómo es esto desde su perspectiva? La primera, el primer pensamiento que tuve yo es justamente, he tenido la suerte de trabajar con solistas y con grupos, con orquestas europeas principalmente, y algunas americanas y canadienses con excelente nivel. Eso es una suerte grandísima, salir del país, haber conocido cuando me fui, el medio, y encontrarse allá con casi sin límites, poder avanzar sin ninguna limitación, porque el músico simplemente tiene esta curiosidad de querer avanzar en la técnica instrumental y con otro tipo de ideas y otro tipo de sonoridades. Esa curiosidad para mí fue fundamental para poder tal vez lanzarme en este tipo de lenguaje al cual he llegado, y que finalmente no he parado de encontrar, de buscar. Y entonces, después de haber tenido esta experiencia allá, me propuso Mauricio y la sala de conciertos del Banco de la República este programa en Colombia, con músicos colombianos. Yo sabía que en Colombia teníamos gente con muchísimo talento, pero esos talentos en general se van, o han tocado por fuera o se quedan por fuera. Entonces, claro, yo tenía un poquito de susto, decir, llego a Colombia y ¿cómo va a ser eso? Pero estoy muy contento porque he descubierto que hay muchísimo talento en este país, y sobre todo gente con muy buena actitud. La gente que ha trabajado para el concierto que tenemos mañana ha sido gente que me ha sorprendido muchísimo, y eso para mí es muy agradable. Es decir, bueno, esta gente que conozco ahora, que no he conocido antes, que conozco tal vez solo los nombres, y que de pronto por curiosidad voy a internet y miro que toca en tal orquesta o que toca en tal otra, y digo, bueno, seguro es gente que tiene un buen nivel, pero no sé hasta dónde podremos llegar. Y ha sido muy bueno porque en los ensayos que hemos tenido, poco a poco ellos se han revelado, ellos me han mostrado que no solamente tienen el nivel, pero que tienen la curiosidad para abordar este tipo de música.
Yo voltearía la pregunta aprovechando la presencia de Luis Guillermo, es, como usted mismo lo dijo, también es una primera aproximación. Usted trabaja mucho con la Filarmónica Joven, con la Orquesta de la Javeriana, que son ensambles sobre todo de formación y desarrollo, donde obviamente se aborda un repertorio mucho más tradicional. ¿Cómo fue esa primera aproximación a un lenguaje que es distinto? Yo hacía un poco un símil en estos días, tratando de entender o de explicarle a alguien cómo es la música o abordar la música de Luis, y es, si uno va al español antiguo, como que entiende, y donde hay una I latina a veces aparece una Y, y palabras que de pronto no se había definido cuál era la ortografía, aparecen de una u otra manera. Y traído al mundo moderno, pues sería como si empezáramos a jugar con el español y de pronto lo escribiéramos, no sé, en diagonal para expresar emociones. Sí, no me acuerdo, hay un escritor que escribía así, entonces se sintió triste y vacío y la siguiente página está en blanco. ¿Cómo fue encontrarse con un lenguaje nuevo? Porque creo que eso es algo que es característico. A ver, yo creo que eso es algo que también pasa a lo largo de la historia, ¿sí? El gran director y musicólogo Nikolaus Harnoncourt hablando de la música barroca, por ejemplo, y de la música barroca en la forma en que se hace en nuestros días, se refiere a cómo la música barroca para nosotros hoy en día es un lenguaje ajeno y extraño, y entonces tenemos que trabajar para no hablarlo con acento. Es decir, comprender también el lenguaje, que no estamos poniendo acentos donde no es, o tenemos un tipo de acento en que nos hace oír extranjeros, musicalmente hablando. En este caso es lo mismo, ¿sí? Normalmente el instrumentista fue entrenado, y el músico tradicional es entrenado con determinado tipo de música, y un lenguaje como este es algo que es un lenguaje extranjero para uno, es un lenguaje extranjero. Ahora, cuando yo entré en el proyecto, la primera motivación, la motivación inicial fue tener la oportunidad de trabajar con Luis Fernando aquí y poder conocer su obra. Pues después dije, pues yo sé que yo voy a tener que estar hablando con Luis Fernando y preguntarle muchas cosas, porque él es el que tiene que decir cómo son las cosas, ¿sí? Él me podía decir a mí en Skype, decirme, mire, es que cogía el violín y decía, es que este efecto es así haciendo, y yo decía, bueno, chévere, ¿sí? Pero sonaría postizo si yo llego enfrente del grupo y le digo, es que es así, ¿sí? Él sabía cómo era. Entonces, esa era una cosa que también, desde el punto de vista del director del grupo, ver cómo iba a ser ese trabajo de conjunto con él ahí. Entonces, ese fue parte del proceso del descubrimiento ver mucho las partituras, ver todo lo que está escrito. Parte del trabajo fue también hacer un glosario de los términos en francés para que todos estuviéramos de alguna manera familiarizados con lo que es el lenguaje francés, y también encontrarme con el Luis Fernando Rizzo, que yo conocí desde hace tanto tiempo en las obras, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en una de las partituras de una de las obras que vamos a tocar, pues les voy a leer. Uno oye la música, ve las partituras y uno pues se imagina una seriedad llevada al extremo, y entonces uno abre el segundo movimiento y dice, una joven mujer histérica en estado de trance. Yo decía, eso es Luis Fernando Rizzo, eso puede ser serísimo, pero tiene su sentido del humor, ¿sí? Entonces, eso es parte de esa experiencia particular con esto, ¿sí? Entonces, pues la aproximación al lenguaje es una aproximación de aprendizaje del lenguaje, ¿sí? Que normalmente la posición del director no es la aprendización del lenguaje en el momento de hacer su trabajo, sino es a explicar el lenguaje, ¿sí? En este momento es una experiencia nueva desde ese punto de vista. ¿Qué le parece si escuchamos un pedacito de La mujer histérica en estado de trance? ¿Y está dedicada a alguien? De pronto. Pobre hombre.
¿por qué no hablo un poco de esta obra, que es una de las obras que vamos a tocar, que va a hacer el grupo mañana? Esta obra se llama Knockout. Es una obra para 10 músicos que fue estrenada en París en el 2010 por un ensamble que se llama 2E2M. El director se llama Pierre Roulier. Se trata de un ensamble de música especializada contemporánea. Y el origen de esta obra nace tal vez en esa fascinación que ha tenido siempre el ser humano por la confrontación. Yo diría que la confrontación ha estado tan presente y los artistas se han interesado mucho, tanto como el amor. Pero la confrontación, que sea un debate político, que sea una guerra, que sea un juego deportivo, en fin, cualquier tipo de confrontación, al fin y al cabo, está basada sobre la búsqueda de su propia identidad, defender su propia identidad. Y yo quise con esta obra jugar con estos 10 músicos y jugar dividiéndolos en el espacio, en el escenario, en donde cada grupo debe defender como una identidad o una ideología sonora, y que esta personalidad de cada uno de los grupos va a permitir esta confrontación. Entonces yo escogí un quinteto para cuerdas, 2 violines, viola, violonchelo y contrabajo. Ese grupo va a estar situado en el lado izquierdo del escenario, y del otro lado los vientos. Tengo flauta, clarinete, acordeón, que también es un aerófono, y 2 cobres, trombón y corno. Entonces, imaginarán ustedes, los vientos en general tienen una energía enorme, son instrumentos que utilizamos con frecuencia en las bandas para tocar música afuera. Y del otro lado tenemos las cuerdas que permiten, digamos, refinamiento extremo, y con también un rango de dinámicas tanto muy controlado como muy grande. Pero en cuanto a potencia, tal vez los vientos pueden ser superiores. Y entonces yo dije, qué buena puesta en escena de poner estos 2 grupos con las características de cada uno y tratar de escribir algo que sea escritura de grupos, 2 grupos que se confrontan, y buscar todas las combinaciones posibles de sonidos para lanzar este combate. Más o menos así nació esta obra, y la obra está dividida en 5 movimientos, que no me acuerdo en este momento cómo se llaman todos, pero se los voy a leer. Knockout, el primero, y es el grupo dedicado a las cuerdas. Luego Una mujer histérica en estado de trance, que es el grupo de los vientos, y que van a funcionar de manera como antifonal. Primero un grupo habla, luego el otro grupo, y luego en el tercer movimiento empieza la real lucha, donde está el uno y el otro confrontando. Luego un primer interludio, luego un título en inglés, Face, Out of Face, pero no de face, no de cara, sino de fase, lo que está en fase y lo que está fuera de fase. Y es un movimiento que explora justamente decalajes rítmicos, y que poco a poco algún elemento los va a poner otra vez en sincronismo. Y se termina la obra con un movimiento que se llama simbiosis caótica, y es en donde, digamos, confluyen los 2 grupos que finalmente para confrontarse uno necesita al otro. Entonces hay como una especie de simbiosis finalmente en la confrontación. Luis Fernando, hablando de Knockout,
el otro día va a haber dos obras que se van a tocar que están en momentos distintos en la obra de Luis Fernando. Una de las obras que se va a tocar es Cúmulus. ¿Sí? Cúmulus, ayer le preguntaba pues que cuando yo leí el título hace referencia pues a las nubes. Inmediatamente pues encontré la relación directa con lo que es Luis Fernando. Luis Fernando es cometista, ¿sí? Incluso ha volado profesionalmente y ha estado en el equipo francés de vuelo. Entonces pues ese es Luis Fernando, ¿sí? Cúmulus. Esa es una obra que tiene como 10 años ya, Cúmulus. Sí, es la más antigua del programa. Es la más antigua, y Knockout es más reciente. Es una de las más recientes. Hay otra dentro de este programa más reciente aún que se llama El Juego. ¿Y cuál es en qué elementos uno se puede dar cuenta de la transformación del estilo? Sí, y si yo pudiera llevar un poco la pregunta hasta inclusive más atrás, lo poco que hemos escuchado es bastante obvio que no es Mozart, no es Beethoven, obviamente viene de esa tradición, pero si podemos hablar un poquito de cómo un compositor que nace en Cali, estudia en Colombia, con una formación muy clásica, digamos, encuentra eventualmente su propio lenguaje y lo que él quiere expresar como idioma, llevado y pasa por Cúmulus y llega eventualmente a Knockout del Juego. Pues es un proceso largo en realidad, porque la búsqueda de la identidad, yo vuelvo con esta cosa de la identidad y en realidad está relacionado con la temática de mi trabajo, y es que el artista, que sea pintor, que sea escultor, que sea escritor o cineasta, el artista siempre busca esa característica que lo hace único. Y uno, claro, tiene influencias. Uno no puede negar que uno le ha interesado tal o tal artista, y esos artistas que uno va encontrando, estos compositores u otros, van alimentando poco a poco su propio lenguaje. Pero yo siempre he sido muy reaccionario a la idea de encontrar demasiadas referencias cercanas al trabajo de un artista comparado con otro. A mí me gusta abrir una página de un compositor que me gusta y yo sé que es Mozart, y abro otro compositor y yo sé que es Brahms, y cuando abro uno García Márquez, uno sabe que es García Márquez y que no es Joyce. Entonces para mí ha sido un camino largo de tratar de justamente encontrar mi propia estética, y esta estética, yo vuelvo a lo que hablábamos al inicio, es una búsqueda que se hace muchas veces en confrontación con el instrumentista. El instrumentista que finalmente le va revelando las posibilidades que tiene este instrumento, y uno va agarrando lo que le interesa, lo que a veces ni siquiera se imagina, pero que encuentra uno una particularidad, y que la combinación de ese tipo de sonoridades le hacen crear una conciencia del sonido y de la organización de estos sonidos. Cúmulus es una obra tal vez que maneja muchísimo más el desarrollo armónico, de cómo voy a hacer la gestión de mis notas una sobre la otra, y cómo van a evolucionar estas armonías de alguna manera, de la misma manera como Mozart pensaba la música, con acordes uno después del otro y melodías que van apareciendo. Poco a poco yo empecé a descubrir un aspecto muy fuerte en la música, y es el ruido. El ruido en realidad para mí no es negativo, para mí el ruido es un sonido más, y que poco a poco, si uno empieza a armar estos ruidos y los combina poco a poco con los sonidos tradicionales, yo me di cuenta que yo tenía al frente mío como una especie de quimera, como de algo que es mitad animal, mitad hombre, mitad ruido, mitad sonido, y poco a poco estas sonoridades que empezaron a armarse
me abrieron el espíritu hacia lo que estoy haciendo ahora, que es jugar con la ambigüedad. A mí me gusta mucho, casi que uno no sabe, se trata de una música armónica, se trata de ruido, se trata, no sé, pero a partir de eso, cómo gestiona uno la energía del sonido. Y entonces, gestos musicales que venían desde Cumulus, simplemente pueden ser casi que los mismos gestos, las mismas intenciones musicales, pero el sonido se ha transformado en estos 12 años, poco a poco. Yo creo que Luis Fernando es una de las personas que, pues, que tiene el privilegio, obviamente un privilegio totalmente ganado por un trabajo muy serio de mucho tiempo, de vivir como compositor. ¿Sí? Eso es algo que es bastante, si nosotros pensamos en nuestro medio, eso es algo bastante sui generis. ¿Sí? Es difícil encontrar a alguien que viva como compositor porque es difícil, es muy difícil. Y pues usted tiene, digamos, ha tenido el privilegio de hacerlo, ¿sí? De dedicarse a componer. ¿Cómo es esa vida de dedicarse a componer? Es una idea bastante, un poco anacrónica en el sentido de las posibilidades que tenían los compositores en ciertas épocas, donde tenían un mecenas y pues podían dedicarse a eso. ¿Cómo es eso? Y si yo sigo metiendo la cuchara, como también contrastando, porque sí hay gente que vive de componer hoy día, pero es una composición comercial, donde obviamente es vender una canción, ponerla en el top 10, que suene y que se venda y que la compre la película, pero claramente pues, las intenciones son muy distintas en la composición suya. ¿Qué lo impulsa, qué lo motiva? ¿Cuál es el rol de un compositor? ¿Cuál es su rol, Luis, en nuestra sociedad de hoy? Pues son dos preguntas. Sí. A ver, trato de responder una y después la otra. Primero, ¿cómo es esto de vivir de composición, de componer, ser compositor? Yo creo que antes que todo es una convicción. Es algo que... Yo antes de irme de Colombia, yo sabía que yo quería ser compositor, eso para mí estaba claro. Ahora, lo que no le queda a uno muy claro es cómo va a ganarse el pan de cada día. Y incluso cuando salí a estudiar y entré en el Conservatorio de París, para mí era simple. Yo conocí a un amigo que se llama Per Magnus Lindborg. Lo conocí en un viaje que hice a México en el 98. Y él tenía unos añitos más que yo. Y ese viaje que yo hice a México, de hecho, fue para hacer un curso de verano. Lo encontré a él y él ya tenía encargos. Y yo empecé a ver las cosas más claras gracias a ese viaje. Yo dije, acabo de terminar o estoy terminando mis estudios en Colombia y hay un joven ligeramente mayor que yo que vive es sueco y él vive mal que bien de componer. Entonces le pregunté cómo funcionaba esto y él me dijo que había instituciones del Estado, que habían festivales, que habían otro tipo de organismos que se interesan por el trabajo contemporáneo. Pero no supe más. Y fue el momento de irme a Francia, donde empecé mis estudios y poco a poco empecé a conocer el estreno de tal compositor, el estreno del otro, y todas las semanas un estreno y más estrenos, pero esta gente cómo vive. Y yo siempre tuve este sueño de mi primer encargo, quisiera tener mi primer encargo. Y mi primer encargo me llegó siendo estudiante aún en el Conservatorio de París. Eso para mí fue un premio muy grande. Recuerdo a mi padre que me dijo, mi primer encargo, me dijo, no es mucho dinero, no piense en el dinero, piense en el premio que representa, que es más un estímulo y poco a poco veremos qué pasa. ¿Fue un encargo de quién? Fue un encargo de un concurso de composición que me gané de una universidad que se llama la Universidad de Brie.
Yo me gané presenté una obra que había hecho acá y les gustó allá y me encargaron mi primer trabajo. Y luego el segundo encargo fue la Orquesta Nacional de Francia, que me dijo, no tenemos mucha plata, pero es ver si se le mide. Y uno dice, orquesta. Bueno, y poco a poco le gustó a la gente y vino otro encargo y otro encargo, y luego vino lo que me salvó la vida casi, fue una beca del gobierno francés que se llama la Casa Velázquez, que es una institución francesa en España, en donde ellos envían artistas franceses a desarrollar durante 2 años un proyecto artístico. Entonces es un concurso, yo presenté el concurso y me lo gané. Y eso fue muy bueno porque me permitió simplemente concentrarme a escribir mi música y no pensar en el dinero, que obviamente es necesario para poder sobrevivir, pero eso fue decisivo porque durante mi tiempo en la Casa Velázquez me llegaron 3 o 4 encargos que me arreglaron la vida 2 años después de la Casa Velázquez. Y esa oportunidad de estar presentando el trabajo constantemente en las salas importantes en Europa, pues es una vitrina para el compositor. Entonces el que programa las obras se interesa y dice, este muchacho no está nada mal, de pronto podemos encargarle una horita, y poco a poco se fueron presentando las oportunidades. Ahora no digo que sea fácil porque ahí hay mucha competencia, pero antes que todo es esa voluntad de querer. Yo siempre quise, era un sueño utópico, pero yo siempre quise vivir de eso. Más o menos, no sé si le respondo de alguna manera a su pregunta. La mía no. Su pregunta es mi rol, ¿cierto? ¿Cuál es el rol? Pero yo no sé si pueda responder la pregunta. Yo solo sé que tengo una convicción. Mi convicción es que yo soy compositor, yo tengo algo para entregarle al público y me gusta hacerlo. Y no creo que sea un rol diferente a un arquitecto o un médico que simplemente tienen su labor, la saben hacer y lo hacen con cariño. Yo trato a través de mi música simplemente de transmitir una sensación, una energía con el sonido. El sonido es lo que me gusta. Una de las cosas interesantes, ahora Luis Fernando hablaba de esta obra que se llama Knockout, que tiene 2 grupos instrumentales. Y si yo les muestro la primera página de la partitura muestra claramente la ubicación de los instrumentos. No solamente muestra la ubicación de los grupos, sino también hay una seña que dice una distancia de 6 metros. Yo me acuerdo cuando vi esto y dije, no, pues, ¿cómo vamos a hacer un concierto allá? Si hay 16 metros y no 3, pues no se puede hacer aquí, ¿sí? Entonces, pues, obviamente es algo por lo que toca ceder, pero eso tenía un ingrediente muy importante en términos de la espacialidad en la obra, ¿sí? Y es algo que se maneja mucho, no solamente en la obra de Knockout, sino en distintas composiciones. ¿Cómo es ese manejo de la espacialidad por la localización de los instrumentos y cómo es pensada en la composición eso, la espacialidad en su música? No sé si antes de eso, como para que entiendan un poco de qué estamos hablando, oímos un fragmento que muestra un poco esa espacialidad. No sé si el ejemplo que está ahí lo muestra. En el ejemplo anterior escuchamos el grupo derecho, que era el grupo de los vientos, y de manera antifonal, como primero uno y luego el otro, es el grupo de las cuerdas. Entonces tal vez sería interesante si pasamos ese pasaje, creo que el número 3.
esta parte, bueno, está creo que invertido ahí en los parlantes, pero el lenguaje muy particular de las cuerdas que podría imaginarse en una selva, pues es uno de los elementos realmente muy, diría yo, fuertes en la obra, porque tienen una cantidad de gestos con una cantidad de energía que tienen que ponerle para lograr sacar ese tipo de sonoridad. Escénicamente es muy interesante, porque tal vez uno no está acostumbrado a ver tanto esfuerzo físico, es casi una danza. Y entonces en ese momento lo que está ocurriendo es que el grupo de las cuerdas está queriendo imponer un poco su razón, su ideología, pasar su idea, pero súbitamente el grupo de las cuerdas, que puede ser mi famosa mujer, interviene y y el otro no quiere dejar lo que tiene que decir. Entonces se crea como este tipo de fuerza que, si no es espacialmente, yo creo que no se logra de la misma manera. Si está uno con simplemente las cuerdas adelante, como es en la disposición tradicional de la orquesta, y detrás los vientos, pues hay un efecto de profundidad, pero la idea de lateralidad me parece muy interesante para explotar escénicamente. Esto nace obviamente de mi interés yo hablo mucho de escena, pues de teatro. El teatro también es el arte, digamos, de la escena, pero con lo concreto del lenguaje. La música es el arte del tiempo, del desarrollo del sonido en el tiempo. Hay como un vínculo en las dos, es la escena, el tiempo, solo que el uno es el sonido y el otro es la palabra. Extraer ese tipo de imágenes teatrales a una obra musical, yo creo que es algo muy fuerte, que me gusta explotarlo. Y no es la primera obra que utilizo. He utilizado varias obras. Recuerdo ahora una que se llama Torrente, que es para contrabajo solista, y 4 ensambles. El contrabajo que está en el escenario principal, y el resto de los grupos están uno a la izquierda y otro a la derecha del público, y el otro detrás de la sala. Eso permite crear trayectorias de sonidos, y vuelvo a lo que decía al inicio, es la idea de sacar del contexto algo. Yo hablaba de los instrumentos, pero imagínense ustedes vienen a escuchar un concierto en donde estamos acostumbrados a tener a los músicos en escena, y de pronto empieza a ocurrir algo que pasa por todo lado. Entonces saca al público del contexto y le crea un interés por no solamente comprar un disco y escuchar en la casa, sino de asistir al concierto, de asistir a la realización de la obra. Yo creo que es uno de los deberes también del artista, de pensar en cómo puede uno renovar la idea musical, como una idea musical que puede ser muy sencilla puede darle otra perspectiva y darle más fuerza. La idea del escenario es para mí fundamental, y lo utilizo no solamente teatralmente, sino lo utilizo también en la orquestación. ¿Qué quiere decir la orquestación? Es la combinación de unos instrumentos con otros para obtener un color diferente. Y estas agrupaciones no siempre han sido tan claramente, digamos, marcadas como en el caso de Knockout, es decir, cuerdas de un lado y vientos del otro. A veces obtengo, por un lado, metainstrumentos, instrumentos combinados, una cuerda con un viento, con una percusión, con un piano, y del otro lado otro tipo de combinación, y se obtienen nuevos timbres. Esa es una de mis inquietudes.
básicamente. Sí, pues yo creo que sería interesante, antes de otra pregunta que tengo para usted, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quisiera hacer, pues es el espacio para hacerlo, bienvenidos a hacerlo. Puede ser sencilla la pregunta. ¿Pudiéramos oír algo más? Sí. Claro que sí. Pero entonces antes de oír, hay algo que está arraigado a su música y no sé si solamente tiene que ver con los títulos, pero usted me comentaba de una obra que está, no sé, que la idea nació también un poco del 9 de abril de 1948 en Bogotá. O sea, más me llamaba mucho la atención porque estamos a 2 cuadras de lo que generó la idea de una composición. Eso ¿cuál es esa relación entre algo como eso y la música misma? Yo recuerdo a García Márquez cuando estaba escribiendo 100 años de soledad. Él escribió esa obra en Francia, en París, o por lo menos empezó allá. Y cuando yo llegué a Francia, yo empecé a descubrir Colombia. En la época en que yo me fui, estábamos en plena violencia gratuita, bombas, en fin, cualquier tipo de violencia a la cual uno se habitúa, todos conocemos eso acá en Colombia. Bombas, mi hermano pasando un día por la 116 con 19 y le pusieron una bomba y él iba a su hospital a trabajar y él pasó a 10 minutos de la bomba. Entonces pues uno vive con ese es la realidad que tenemos en este país, o que teníamos por lo menos en esa época, y esa fue mi última imagen, y yo era consciente que yo no conocía Colombia. Entonces yo empecé a descubrir Colombia leyendo lo que yo nunca había leído, Mutis o García Márquez principalmente, que muestran un poquito la historia de Colombia a su manera. Y poco a poco yo empecé a tomar también mi conciencia política, lo que yo creía, porque yo nunca voté antes, porque simplemente no sabía lo que yo quería. Y ese viaje por fuera del país me permitió simplemente de ver las cosas a la distancia, nada más. Y obviamente el Bogotazo fue un evento no solamente que me recordó García Márquez, sino que siempre lo escuché en mi casa desde mi infancia. Teníamos una empleada que se llamaba Alicia y ella me hablaba de un señor Gaitán, pero yo no había estudiado historia aún en el colegio. Yo no sabía, cuando era pequeño, pues ella me decía Gaitán, Gaitán, Gaitán. Y por alguna razón esas imágenes de mi infancia vinieron en Francia. Entonces empecé a documentarme, a leer, a aprender otra vez sobre el Bogotazo, y empecé a aprender cosas que, claro, yo había visto en el colegio, que me acordaba, pero que, no sé, me pareció interesante por alguna razón explorar más. Y me llegó en ese momento un encargo del Centro Pompidou y de el IRCAM, que es de Radio Francia, un encargo mutuo entre esas instituciones. Y me dijeron, le damos carta blanca para que haga lo que quiera. Y yo les dije, bueno, quiero hacer una obra entonces para 3 orquestas, basada en el 9 de abril del 48, y en donde cada una de las orquestas va a representar como el Frente Nacional, y el centro, que era o el público o simplemente otro partido político, o algo que o un árbitro, pero algo que tenía que suceder entre los extremos escénicamente, por un lado, y por el otro lado reflejar la violencia que en un día la ciudad de Bogotá se quema por la furia de la gente
reclama pues su candidato y que la historia es muy cruda, es muy cruda. Y eso me pareció buenísimo hacerlo. Entonces la obra se llama Tres Manifestos. Cada grupo entonces va a representar de nuevo como una ideología, y se me ocurrió con la parte electrónica, como es una obra que tiene electrónica y tenía el IRCAM, esta institución especializada en la investigación y en la acústica y el tratamiento electrónico. Se me ocurrió instalar 36 parlantes pequeñitos por debajo de los asientos del público, en una primera imagen como para imaginar las llamas que empiezan poco a poco a aparecer en la mitad del público cuando el ensamble o los tres ensambles paran en un ataque muy fuerte, y el sonido poco a poco empieza a caer como cascadas de sonido y empieza a emerger de cada una de las sillas, como si quisiera uno que el público tomara parte de lo que está ocurriendo. Imagínense ustedes, están en la mitad de una manifestación que ustedes no necesariamente quisieron asistir, pero les tocó porque pasó un evento terrible y ustedes están prisioneros de eso, y ustedes tienen que decidir si toman partido o no. Se van para allá, se van para allá, se van para allá o se quedan sin hacer nada. Correcto. Entonces, para mí eso fue el motor o el punto de partida de esa obra. Fue Tres Manifestos. ¿Oímos un poco? Oigamos un poco. Estamos acercándonos al final y yo quisiera hacer una última pregunta y tal vez una sugerencia, una comisión. Y es que, ahora que habló de García Márquez, hay una imagen que es magistral en El amor en los tiempos del cólera, que es la imagen de un loro cayéndose de una estaca entre un sancocho. Es una imagen maravillosa. Luis Fernando, él tenía un loro. Cuando éramos amigos, cuando vivía aquí, él tenía un lorito. ¿Cuándo le hace una obra en donde esté el loro? En todas mis obras lo menciono. Bueno,
Yo no sé si la mujer histérica era más bien un loro. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? En Francia, la escuela de este tipo de música es larga o tiene una historia. Digamos que es larga porque nunca ha parado de evolucionar. La música actual, la música contemporánea, en la época de Debussy era contemporánea, en la época de Beethoven era contemporánea, y la escuela que yo hice, por ejemplo, es la que me tocó a mí, es la escuela de mi tiempo. Simplemente cuando uno estudia, la escuela está en retardo de la idea del artista, porque uno estudia el pasado, uno no estudia el presente no lo inventamos cada día. Simplemente poder visitar el pasado es una gran suerte, diría yo, de conocer lo que hicieron los maestros de otra época y aprender de ellos. No sé si eso responde a la pregunta. En Colombia no hay mucha tradición. No, sí existe, claro que sí, pero es más reciente. Y tal vez es una buena cosa que tenemos no solamente la influencia europea, sino también la influencia también de Estados Unidos, lo que han hecho allá, pero la influencia de lo que se ha hecho acá durante tanto tiempo, las tradiciones populares, que es algo que se incluye cada día más en la música. De hecho, en mi trabajo yo no olvido el lado popular, solamente que mi expresión está enfocada hacia otro lado, pero esas raíces de lo colombiano están en cosas como el ritmo, tal vez más subjetivo, pero que están. Escucharán seguro si vienen al concierto mañana, ahora me viene a la cabeza, en esta obra Knockout, hay unas entradas del grupo de Los Vientos que son fanfarrias y que me recuerdan a las bandas populares de los pueblos. Ustedes verán mañana. Cosas así como que eso es música de banda. Hay una pregunta. Pues no sé, yo nunca lo había escuchado antes, pero pues la imagen que me dio es que la composición es como muy introspectiva, ¿sí? Pero la última hora usted habló de los parlanticos en el público y la duda era en qué momento un lenguaje que se quiere, o sea, quiso desarrollar para usted, ¿sí? Como un lenguaje muy suyo, comienza como a comerse al público, o sea, en qué momento en el quehacer del compositor comienza a contar en la búsqueda de un lenguaje propio que se vuelva algo universal también, o sea, no sé. Es una pregunta que no sé si yo sea la persona para responderla, porque yo propongo, pero yo escucho también lo que pasa en el público, pero al mismo tiempo uno no puede simplemente escuchar la reacción del público, porque entonces uno no avanza. Uno tiene que en algún momento trazar una línea y tratar de continuar con lo que uno cree. Y poco a poco yo creo que el trabajo, la dedicación, terminan por pagar. Como el científico, yo lo pongo un poco a paralelo como al trabajo del artista. El científico que siempre está buscando la respuesta a alguna duda de la creación del universo, por ejemplo, y toda su vida va a buscar eso hasta que lo encuentra o no. El artista es lo mismo, está buscando toda su vida la verdad, y si esa verdad le gusta al público es una gran satisfacción para el artista. Y bueno, acerca de eso, como su pregunta, nunca en un cargo le dijeron que no era lo que esperaban o algo así. No. No, jamás. Por fortuna, digamos que la ventaja de tener encargos públicos y no privados es que el encargo público le da
la carta blanca, digamos, la posibilidad al artista para que se exprese como él cree que es. El encargo privado, a menos que esté estipulado, en general le dice: yo quiero que me componga una obra para tal instrumento y que sea de este carácter y que suene así. Yo no hago ese tipo de encargos. Entonces es como, yo le pongo un ejemplo. Imagínese Picasso. Usted no le diría a Picasso que haga un florero al estilo de Velázquez, porque Picasso es Picasso y porque él tiene su manera de hacer las cosas. Entonces, la misma cosa para el compositor. Yo los pongo al mismo nivel los dos artistas. Es simplemente una cuestión de estética, es una cuestión de convicción. Había otra pregunta. ¿Cómo describe Luis su música? O no solo cómo la describe, sino ya hemos hablado de la emoción y la recepción o el efecto que puede causar en la gente. ¿Qué busca Luis Ruizo cada vez que se sienta al frente de un papel y dice: voy a trabajar en algo? Busca un efecto, busca una expresión personal. ¿Y cómo lo describirías? ¿Cómo se describiría esa música? Pues yo creo que la obra de un artista no puede limitarse ni a un efecto ni a un detalle, sino a la forma de la obra, lo que tiene que decir, el mensaje que trata uno de desarrollar. Pero para llegar a esa globalidad, el compositor está obligado de pasar por el detalle de las cosas, y para pasar por ese detalle toca pensar en el gesto, toca pensar en qué tipo de sonido, toca pensar en detalles técnicos, toca pensar en una cantidad de cositas pequeñitas que poco a poco empiezan a construirse. Yo busco en general un trabajo basado en el sonido, pero si yo hablo de sonido, me encantan las sonoridades oscuras, y puedo tratar de describirlas de alguna manera, pero que esas sonoridades oscuras, poco a poco, con la imaginación y con la combinación de uno y otro instrumento, les doy luz, les doy resonancia. Imagínese un sonido así, que para mí tiene mucho significado, porque no solamente es un pum, sino, si usted se dio cuenta que yo hice, es todo un gesto, es una energía que me lleva hasta allá. Y para mí ese tipo de cosas empiezan a desarrollarse musicalmente, y eso por el momento no quiere decir nada, simplemente fue un gesto que me dio un impulso y que poco a poco se empieza a esclarecer en mi cabeza. Muchas veces eso se alimenta y se complementa con lo subjetivo en la música, es decir, con la literatura, con las nubes, yo escribí una obra que se llama Big Bang, que está basada simplemente en la teoría de la relatividad, porque me leí el libro de Einstein que se llamaba Cómo yo veo el mundo, y que está dividido en dos partes: una, la teoría de la relatividad, y la otra, su posición frente al mundo, cómo él ve las cosas desde el punto de vista político, cómo él ve las cosas socialmente, y cómo él como científico se sitúa en el medio del mundo en el que le tocó a él, en el mundo suyo. Yo respondo lo mismo porque estoy de acuerdo con él. Yo soy compositor, yo vivo en el siglo XXI, yo tengo un pasado y seguramente escribiré poco a poco mi futuro con ustedes. Y simplemente trato de compartir con la gente con la que trabajo esas convicciones también yo me posiciono con mi mundo, yo me posiciono
con la injusticia social, yo me posiciono con la alegría del arte, con la bondad de la gente, con tantas cosas que yo creo que todo el mundo cree y que de alguna manera que sea subjetivo o objetivo en la música, eso es lo que yo sé hacer. Entonces, no sé cómo responder con palabras concretas, con una respuesta, sino muy general. Disculpa, yo tengo la curiosidad, en lo poco que hemos podido oír de tu obra, se puede ver que te has valido de instrumentos, de la utilización de instrumentos sinfónicos y también de algunos sonidos electrónicos, ¿no? Yo quisiera saber de pronto, ¿tú qué tanto te has valido de una oportunidad de utilizar instrumentos tradicionales, o digamos instrumentos antiguos como digamos el laúd, la vihuela, e instrumentos tradicionales colombianos, como el tiple? O también, digamos, los instrumentos de cañas amarradas antiguos, ¿no? Como el zampoño, el capador o chifle. Ese tipo de instrumentos, si en algún momento te has puesto a hacer una obra utilizando estos instrumentos. Aún no, pero yo creo que es algo que no descarto, porque simplemente, claro, estudiamos música con los instrumentos clásicos y toma mucho tiempo aprender a escribir para el violín, para el clarinete, para la flauta, para este y para el otro. Pero no he terminado todavía de aprenderme todos los instrumentos y espero que me llegue la oportunidad para poder trabajar con instrumentos así. Desafortunadamente yo tengo que comer y por el momento me salen encargos, o digamos, afortunadamente me salen encargos, y esos encargos muchas veces están destinados a festivales que quieren un cuarteto para cuerdas, o que quieren un quinteto de vientos, o que quieren una obra para ensamble de tantos instrumentos. ¿Por qué no tratar de buscar posibilidades con grupos locales y tratar de hacer algo para instrumentos de acá? Por ejemplo, le cuento una cosa. Tal vez no le respondo directamente la pregunta, pero en esta obra Knockout es la primera vez que utilizo el acordeón. Aprendí a escribirla, aprendí a utilizar el acordeón en esa obra. Y casi que cada obra para la que escribo descubro un nuevo instrumento y aprendo a escribir para él, me reúno con el instrumentista. Entonces es seguro que la vida nos va a dar tiempo para escribir para tiple y para zampoña y todo, cualquier otro instrumento. Yo soy compositor y... ¿Cuál fue tu instrumento de raíz de aprendizaje? El piano y un poquito contrabajo. Aprendimos con este señor contrabajo juntos. Y ahora estoy aprendiendo viola. ¿A qué otros compositores contemporáneos hay que ponerle cuidado? Uy, esa es una pregunta imposible a responder. No, bueno, el que se... Comprometedor. O cuáles conoce, o cuáles ha tenido la oportunidad de conocer. Muchos. Compositores es lo que hay en este mundo. Yo creo que hay muchos que yo no he terminado de descubrir los compositores que me gustan. Yo puedo decir algunos nombres, pero yo creo que es muy larga la lista. Digamos tres que te hayan sorprendido. Pero es que eso es también muy difícil. Le digo tres. Están en la mitad de la lista. Le digo contemporáneos. Hay un compositor que me gusta mucho, vivo, que tiene más o menos mi edad, que se llama Rafael Sendo, es francés. Uno más viejito que falleció hace poco, que se llama Giorgi Ligeti, por ejemplo. Un gran clásico, pues, que se llama Karl-Heinz Stockhausen, alemán. También falleció hace poco. Otro más nuevito, Hans-Peter Kiburtz, alemán, vivo aún. O hay un compositor italiano maravilloso que se llama Sciarrino.
Sciarrino, en fin, yo le puedo nombrar 50.000 compositores de gente que me parece interesante para escuchar, pero más bien le diría yo, ¿qué conoce usted? No, la primera. Bueno, entonces eso es mejor así, empiece por uno y luego agarre otro. Y poco a poco otro. Puede empezar por Rizo mañana a las 6:30. Venga mañana, escucha mi música y venga con oídos abiertos y diga, me voy a meter en ese universo a ver qué tal. No hay que venir a escuchar esta música con el oído de, no, Mozart y no más, no. Sino venga y descubra a ver qué emoción le da eso y poco a poco va sumándole uno compositor a otro y así aprende uno. Como le digo, yo no he terminado de descubrir y de escuchar toda la música. Colombianos, compositores colombianos, lo mismo que usted ha trabajado con algunos. Sí, claro. Digamos que los referentes en Colombia, por ejemplo, está el maestro Pinzón o Ate Ortúa, o más joven está Luis Pulido, pero gente que, por ejemplo, tiene de mi generación que se han ido, hay un compositor colombiano, varios compositores colombianos que les puedo mencionar, Marco Suárez, que estudió en la Javeriana y que se fue a estudiar a Francia. Está también Juan Pablo Carreño, que presentó hace poco una obra con el ensamble intercontemporáneo en el Teatro Mayor de Bogotá. Está también Pedro García, pero gente muy buena, gente realmente muy muy buena, que están en lo más alto pues del nivel y que son jóvenes y que están batallando para salir adelante también. Hay mucha gente. Creo que nos toca cerrar. Quisiera cerrar con una pregunta para Luis Guillermo, un poco orientada a motivarlos a que vengan no solo al concierto de mañana, sino a otros conciertos, como creo que casi de todos los compositores que nombró Luis, ha habido música aquí en vivo en la sala de conciertos. Este es un recurso para ustedes para descubrir música. No hay nada más rico que descubrir música en vivo. El Banco de la República tiene este proyecto, que es un proyecto que hacemos anualmente, de invitar a un compositor colombiano a presentar un concierto dedicado a su obra, donde buscamos tener un panorama amplio de su lenguaje, de instrumentaciones, de estilos, de épocas. Pero quisiera cerrar, y nos ha encantado realmente trabajar con Luis, ha sido una experiencia muy, muy interesante, de un trabajo de equipo, realmente, tanto con Luis Guillermo, con Luis, con los músicos del proyecto y pues con todos los que estamos aquí en el Banco de la República promoviendo esto. Pero me interesaría cerrar con Luis Guillermo y con una pregunta que espero motive, la respuesta espero que motive a la gente, es ¿en qué lo ha cambiado en su actitud hacia la música, el escuchar, estar metido en este proyecto que es bastante novedoso para usted? Pues yo pensaría que es un estímulo enorme para la sensibilidad, un estímulo infinito para la sensibilidad, porque uno se acostumbra a los estímulos del medio, a los estímulos musicales y a los estímulos artísticos, y cada vez es más difícil encontrar algo nuevo en donde pueda tener una relación un poco más íntima. La oportunidad de tocar la música de Luis Fernando ha sido poder llegar a una relación un poco más íntima con el lenguaje, que es lo mismo que le ha sucedido a cada uno de los instrumentistas que están aquí. Ahora, una de las particularidades de lo que vamos a oír aquí mañana es que, yo le decía a Luis Fernando ayer, este proyecto es un proyecto sumamente ambicioso, tremendamente ambicioso, porque es de una gran dificultad artística, es de una gran dificultad en términos logísticos y en términos de planeación. Entonces es un reto enorme, y la experiencia en vivo de un concierto de esas características no tiene ninguna relación con la experiencia simplemente auditiva. Hay algo que se vive en la sala que no se puede vivir ni con el mejor equipo de sonido, ni con la mejor pantalla de televisión enorme, ni en el teatro, ni en cine, ¿sí? Y además con el privilegio de un producto artístico que ha sido también labrado por el mismo compositor. No solamente compuesto, sino también labrado en términos del quehacer de cada músico. Entonces, pues
pues vale la pena que no se vayan a perder de esta maravillosa experiencia, que estoy seguro que les va a encantar como a nosotros nos ha encantado. Entonces, ojalá nos veamos a todos mañana. Yo aprovecho solo para decir una cosita. Le quisiera agradecer al Banco de la República y a la Sala de Conceptos, y en especial a Mauricio Peña por este esfuerzo que han hecho, que realmente ha sido muy bueno y que yo creo que realmente le aporta mucho al país. Gracias por haberme invitado. Gracias, Luis Guillermo, por todo el trabajo que ha hecho. Y le agradezco también a los músicos que en realidad se han comprometido a trabajar en este proyecto maravillosamente bien. Bueno, a ustedes muchas gracias por venir. Luis Guillermo, muchísimas gracias. Luis, felicitaciones, porque esto es una celebración